Así vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de estar en este día. Te pedimos que sea tú mismo, Ruach HaKodesh, quien nos hable, quien guarde la palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que seas tú sellando, Padre Yahweh, tu palabra en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Que abras nuestros oídos para poder escuchar tu palabra y entender como lo sabes. Que sea ciertamente tu Ruach HaKodesh trayendo el entendimiento a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Que podamos entender y el poder estar seguros de que nuestras vidas están en tus manos. De que pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú nunca, Padre Yahweh, abandonarás la obra de tus manos. Porque ciertamente tú nunca nos has dejado y porque nunca nos has abandonado. Que tu palabra pueda traer el consuelo a la vida y al corazón de cada uno de nosotros, pero también la esperanza en medio de cualquier cosa. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 1 dice: congregaos, dice, oh nación sin pudor, dice, antes de que entre en vigencia el decreto, dice, como tamo, dice, pasa el día, dice, antes de que venga sobre nosotros el ardor de la ira de Yahweh, antes de que venga sobre nosotros el día de la ira del Adón. Pero ciertamente hay algo que resalta a nuestros ojos al leer esta escritura de Sofonías. Dice, congregaos, voltea con la persona que está a tu lado, dile, congregaos. Dice la misma palabra en el libro de Hebreos, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino el llamado, di conmigo, el llamado para nosotros es el de congregarnos y el estar unidos a Él. Ese es el llamado para la vida de cada uno de nosotros, es el de congregarnos, de reunirnos, el poder estar presentes, el poder ser fieles delante de Él. Pero sabes, Él tiene promesas para nuestras vidas y hablábamos simplemente a grandes rasgos. Dice la palabra, dice que en Él prometió, o en Él se hizo la promesa, dice que en Abraham, que en Él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y ciertamente hay una gran bendición y una gran promesa que tú y yo tenemos, en el que dice la palabra, dice que en Él, dice, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Vamos a Génesis capítulo 12, y es algo que ya lo hemos leído, versículo 1, dice: vete de tu tierra, dice, entre tus parientes, a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, dice, y al que te maldiga bendeciré, dice, y al que te maldiga maldeciré. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a Génesis capítulo 15 y vamos a guardar lugar ahí. Vemos que entonces la palabra Abraham, Abraham fue conocido el primer hombre hebreo sobre la tierra, el primer hombre que cruzó el mar, el que fue movido de un lugar a otro, al que se le dijo, sal de este lugar, de tu tierra, de tu parentela, el lugar que yo te mostraré. Veíamos rápidamente la semana pasada o antepasada que ciertamente eso viene a ser algo de lo que somos tú y yo. Ciertamente, si Abraham fue el primer hombre hebreo, uno que fue trasladado de un lugar a otro, la misma palabra dice que tú y yo fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado, y la misma palabra que eso significa hebreo. La palabra hebreo significa ibrí, la palabra hebreo es hibrid o hibrid, que significa uno que cruza de un lugar a otro, y eso es lo que conforma a un hebreo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, cada uno de nosotros venimos a ser un pueblo hebreo. Somos unos que hemos sido trasladados de un lugar hacia otro. Y vemos en Génesis capítulo 15, y vamos a leer versículo 10, creo. Vamos a leer el versículo 1. Dice, después de estas cosas, la palabra de Yahweh vino a Abraham en visión, diciendo, dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo, dice, para ti, dice, tu recompensa será muy grande. Abraham dijo, dice, ¿en qué me darás? Dice, puesto que estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí que no me has dado descendencia, y uno que es nacido, dice, y uno nacido en mi casa, dice, es mi heredero, dice. Pero he aquí que la palabra de Yahweh vino a él, diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Este será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo a Abraham,
Y le dijo, dice, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas. Y si es posible contarlas, le dijo, así será tu descendencia. Abraham le creyó a Yahweh, dice, le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Yahweh, dice, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Y él le dijo, oh Yahweh, dice, ¿cómo puedo saber que poseeré esta tierra? Y él le respondió, tráeme, dice, una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón, dice, y él trajo, dice, todos estos y los partió por la mitad, y puso cada uno en la mitad frente a la otra, dice, mas no partió las aves, dice, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, dice, pero Abraham los ahuyentaba. Y esta, ¿sabes? La manera, dice, y Yahweh le dijo, dice, Abraham le decía, dice, ¿cómo sabré o cómo conoceré este? ¿O cómo conoceré esto? Dice, y Yahweh, versículo 8, él le dijo, ¿cómo puedo pues saber? Y él respondió, dice, tráeme novillos de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una tórtola y un pichón, dice. Y él le trajo, dice, todos estos y los partió por la mitad. Abraham sabía, ¿sabes? Esta era una de las maneras en las que se establecía o se hacía un pacto. El traerlos, Abraham conocía perfectamente lo que Yahweh le estaba declarando. Dice, trae esto, trae el otro. Y dice que inmediatamente después, dice, y él los trajo, dice, y los partió, dice, los puso a la mitad, enfrente una a la otra, dice, mas no partió las aves. Y eso es una manera en la que Abraham sabía lo que Yahweh lo estaba llamando y estaba entrando en un pacto con él, con Abraham. Y era una manera de hacer pacto, de establecerlos, de poner una parte enfrente de la otra. Era la manera en la que se hacía un pacto, que se consagraba, o se hacía pacto entre una o dos personas. Era algo que Yahweh estaba pidiendo a Abraham, y Abraham conocía muy bien lo que Yahweh estaba demandando. Y di conmigo, siempre que hay un pacto de por medio, o siempre que hay una promesa de Yahweh de por medio, siempre vendrá el enemigo a estorbar ese plan y ese propósito que Yahweh quiere establecer con nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque dice la palabra que en el momento en el que Abraham iba a establecer pacto con Yahweh y puso una mitad enfrente de la otra y las colocó para entrar en un pacto, dice la palabra que Abraham no se adelantó. Sin embargo, dice la palabra, versículo 11, dice, las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, dice, pero Abraham los ahuyentaba. Dice, no dice que hizo lo que correspondía al pacto, sino que dice la palabra, dice que los ahuyentó. Si algo que tú y yo podemos entender, pasar entre las partes o en las mitades constituía una ceremonia que significaba un pacto o un simbolismo, que Elohim participaba del pacto, que rectificaba el pacto que él estaba haciendo con Abraham. Era un simbolismo, algo que ellos estaban decretando. Vamos a continuar. Dice versículo 12. Dice, y sucedió, dice, que a la puesta del sol, dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y aquí dice que el terror de una gran oscuridad, cayó sobre él. Vemos entonces, primeramente entró en pacto. Una vez que entra en pacto, dice que cayó en un sueño profundo o en una oscuridad profunda. Y era... Fíjate, vamos a continuar para no entrar en más detalles. Dice, sucedió que a la puesta del sol, dice, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Dice, y he aquí que un terror, dice, y una gran oscuridad cayó sobre él. Dice, y Elohim dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya. Dice, serán esclavizados y oprimidos, dice, 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí, dice, con grandes riquezas. Vemos entonces, primeramente, dice que Abraham entró en un sueño profundo. Versículo 7 a 13 dice la palabra, dice que Yahweh le empieza a declarar a Abraham, y le dice, ten por cierto, Abraham, dice que esta descendencia que saldrá de tus lomos, dice que saldrán de ti, dice, morarán y estarán 400 años en esclavitud. Mas ciertamente a la nación que los oprimiere, dice la misma palabra, dice, yo los juzgaré. Y vemos que Yahweh tiene el control. Número uno, podemos entender que Yahweh tiene el control de todas las cosas. Fueron oprimidos 430 años en una esclavitud. Éxodo, dice la palabra, dice que el pueblo de Israel clamó. Dice que el pueblo, que Yahweh se acordó del pacto que había establecido con Abraham, dice, y los liberó de su esclavitud con brazo extendido, dice, con castigos grandes. Y vemos cómo ciertamente Yahweh trajo una gran liberación. Pero
Versículo 12 dice, 13 dice, y dijo Abraham, ten por cierto que tus descendencias serán extranjeros en una tierra, dice, que no es suya, donde serán esclavizados, oprimidos, dice, 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, dice, y después saldrán de ahí, dice, con grandes riquezas. Fíjate, Yahweh no solamente los liberó, pero salen de aquel lugar de esclavitud al pueblo de Israel para entrar en el desierto, pero no solamente los liberó, sino que dice la misma palabra, dice proféticamente Yahweh estaba declarando lo que iba a suceder con este pueblo, cómo ciertamente traería juicios. Vemos cómo Yahweh trajo juicios sobre el pueblo de Egipto, cómo salieron de la tierra de Egipto, y a causa de la mortandad de todos los primogénitos de la tierra de Egipto, dice que los egipcios los apremiaron y les daban todas las cosas para que salieran de aquel lugar. Y vemos versículo 14, dice, ciertamente dice, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán, dice, de ahí con grandes riquezas. Les dieron todo, di conmigo, para que, o mejor dicho, Yahweh les proveyó todo para que ellos le fueran a rendir culto a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra, dice que fiel es aquel que llama. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, fiel es aquel que llama, como aquel que también hará en nuestras vidas. Si Yahweh te ha llamado, ciertamente Él proveerá los recursos necesarios y suficientes para que tú puedas cumplir la labor que Él te ha llamado a hacer sobre esta tierra. Él lo va a proveer, Él lo hará. Y dice que lo sacaron de aquel lugar, y todas las riquezas con el que el pueblo de Israel salieron eran con el fin y con el propósito de que le fueran a rendir culto a Yahweh, para que en el momento que ellos fueran a establecer o erigir y levantar el tabernáculo, ellos pudieran tener todo lo suficiente que ellos podían tener, los artesanos, todo lo que se necesitaba para que ellos puedan construir o pudieran construir el tabernáculo y dar culto y adoración a Yahweh. Que para eso Él los estaba llevando al desierto, que siempre lo he dicho, el propósito más grande de nuestra liberación, que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, el propósito más grande sobre nuestras vidas no es para que gocemos de un plan, de una bendición, para que podamos tener la paz y el shalom, que ese es el propósito, que podamos tener una vida y una vida en abundancia. Pero el propósito más grande por el cual Él nos llamó y nos sacó de una esclavitud, di conmigo, es para que ahora tú y yo le pudiéramos venir a servir a Él. Para que ahora fuéramos partícipes del pacto que Él estableció con todo su pueblo, para que le rindiéramos culto y adoración a Él. No solamente para poder decir que somos libres o ser un pueblo bendecido y poder ocupar un lugar en la asamblea, en la iglesia, y poder ser bendecidos, sino el propósito más grande sobre nuestras vidas es que le rindamos culto a Él, que ahora seamos esclavos de Él, siervos de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, un siervo, un esclavo no tiene voluntad propia. No tiene decisión propia. Sabes, cuando una persona era esclavizada, y una vez que esa persona era esclavizada, y después llegaba un tiempo en el que esa persona podía ser libre, o ya sea que le dejaran libre, o se pagara un precio por él, o aquel que era su mayordomo, su jefe, o lo que tú quieras llamarle, pagara un precio. En el momento que él pagaba su indemnización, si tú quieres, se pagaba la deuda, y en el momento que se pagaba la deuda, en ese momento aquella persona quedaba libre. Mas sin embargo, si el siervo, si el esclavo, por el amor que tenía a su amo, decidía seguir permaneciendo fiel, sabes que se le ponía como un sello sobre una marca, en el que era como algo representativo, que esa persona le correspondía a Yahweh. ¿Sabes qué es lo mismo que sucede y qué es lo que ha pasado con nuestras vidas? ¿Sabes? Dice la palabra, dice que nosotros le amamos porque Él primeramente nos amó, por el gran amor. ¿Sabes? Tú y yo éramos esclavos del pecado. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra en Romanos capítulo 6, vamos rápido a Romanos 6. Romanos 6, versículo 16. Y si quieres leer del versículo 14, dice, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el pecado no tendrá dominio sobre nuestras vidas. Dice, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, entonces, ¿qué hemos de pecar? Dice, porque todos estamos bajo la ley. Dice, sino bajo la gracia. Dice, de ninguna manera. Versículo 16 dice, ¿no saben que cuando se disponen
para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos de aquel del que obedecen, ya sea para el pecado, dice, o sea para prestar obediencia a la justicia. Pero gracias Elohim, dice, porque habiendo sido ustedes esclavos, ¿cuántos de nosotros éramos esclavos del pecado? Fíjate, vamos a continuar, el versículo 17 dice, pero gracias Elohim, dice, porque habiendo sido ustedes esclavos del pecado, ahora obedecen de corazón a la forma de doctrina a la cual se han entregado. Y una vez libertados del pecado, dice, están sometidos a la justicia. Somos justificados por medio de la sangre de Yeshua. Dice, ¿o no saben que cuando se disponen para obedecer a alguien, son esclavos de aquel del que obedecen? Sabes, nosotros, cuando estábamos en medio de este mundo, haciendo las cosas de este mundo, el placer, el deseo de nuestra carne, de nuestros corazones, y que éramos partícipes de ello, sabes, automáticamente eso nos convertía en esclavos de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Éramos esclavos de este mundo. Y fíjate lo que dice, versículo 17, dice, pero gracias Elohim, dice, porque habiendo sido ustedes esclavos del pecado, ahora obedecen de corazón a aquel, si tú quieres, que nos amó. Una vez que salimos de ese sistema, de ese mundo, ya no nos sometemos a las cosas de este mundo, a los deseos, a los apetitos de nuestros corazones, a la inclinación de nuestro corazón, haciendo nuestra voluntad, sino dice la palabra que en ese momento nos convertíamos en esclavos. Dice, pero una vez que prestamos o nos sometemos para la obediencia, dice, son esclavos de aquel del que se someten. Cuando tú y yo venimos a ser obedientes y somos hacedores de la palabra de Yahweh y guardamos lo que la palabra establece como una verdad para nuestras vidas, en ese momento dejamos de ser esclavos de este mundo como lo éramos, y ahora venimos a ser esclavos ¿de quién? De Él. ¿Y qué es lo que se hacía en tiempos antiguos? Que cuando una vez se pagaba el precio por la esclavitud de aquella persona de que era esclavo, dice, por el amor que se tenía muchas veces al amo o al dueño, aquella persona seguía permaneciendo siendo esclavo de aquel que había pagado el precio por él. ¿Sabes? Si Yeshua vino y pagó el precio, ¿cuántos entendemos que Yeshua vino y pagó el precio por nuestras vidas? Y fue un alto precio, dice la palabra, dice que costóse la redención, dice, del hombre, dice, y nadie puede pagar por ella. ¿Sabe? Dice, nadie, por más que tú y yo amemos, o que tengamos familias y que tengamos hijos, que tengamos parientes, que tengamos madre, que tengamos padre, que tengamos familiares tan cercanos, y que por mucho que los amemos, nadie de nosotros puede dar la salvación a otro. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes? La salvación es individual. Dice, por tanto, trabajar y elaborar la obra de vuestra salvación con mayor temor y con temblor. Dice, costóse la redención del alma o del hombre, dice, y nadie puede pagar por ella. Dice, ¿y sabes por qué nadie puede pagar por ella? Porque el sacrificio más grande sobre esta humanidad ya fue hecho, y fue hecho por Yeshua. Él fue que pagó el alto precio por nuestras vidas, entregando su vida por amor a nosotros, cargando sobre Él todo el pecado de la humanidad. Dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Dice la palabra, dice que Él se hizo maldición por nosotros. Por cuanto tú y yo éramos malditos, dice la misma palabra, dice que maldito era aquella persona que no permaneciera guardando todo lo que estaba escrito en este libro de la ley. Su palabra está escrita en los cielos eternamente y para siempre. Aunque no conozcamos muchas veces algo, las consecuencias de ello siguen estando. ¿Cuánto lo entendemos? Yo puedo decir, bueno, es que yo no sé que robar es malo. O puede decir una persona, yo no sé que robar es malo. Y puede decir, bueno, está bien. Y tal vez no conocía. Pero el hecho y la consecuencia de que haya robado, que se haya pasado un semáforo en rojo, etcétera, etcétera, no lo exime del castigo o de la infracción que está impuesta sobre ello. Lo mismo sucede cuando tú y yo desobedecemos la palabra de Yahweh. Estamos quebrantando, somos infractores de la ley de la Torah de Yahweh. Estamos quebrantando el mandamiento de la palabra de Yahweh. Y cuando quebrantamos el mandamiento establecido de la palabra de Yahweh, somos desobedientes. Y aun cuando uno es desobediente, sabemos que hay consecuencias. ¿Cuánto lo entendemos? Está establecido. El castigo más grande, dice la palabra, dice que Él fue el sacrificio por nuestras vidas y por nuestros pecados. Perdón.
Estábamos en una esclavitud, o el pueblo de Israel estaba en una esclavitud. Salió de esa esclavitud, se les fueron entregados oros, platas, todas las cosas que los egipcios les dieron. Digo conmigo, no puede haber pretextos para poder servir a Yahweh. Sabes, el pueblo de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto no dijeron, es que no tenemos esto, no tenemos lo otro. Si Yahweh proveyó todo lo suficiente y todo lo necesario para que el pueblo de Israel pudiera servirle, lo mismo es con nosotros. Muchas veces decimos, es que yo no puedo servir a Yahweh, o es que yo no puedo porque no tengo el tiempo, porque no tengo eso, y muchas veces son pretextos para poder decir o no puedo, cuando muchas veces Él ya nos ha dado los recursos suficientes y los necesarios para que tú y yo lo pudiéramos servir a Él. ¿Cuánto lo entendemos? El pueblo de Israel sale libre, y en el momento que salen a una libertad, Yahweh proveyó los recursos suficientes y los necesarios que el pueblo tenía para que en el pueblo de Israel no pudiera haber una excusa de poder decir, es que no podemos rendir culto a Yahweh porque no tenemos esto, no tenemos el oro, la plata para los utensilios, etcétera, etcétera, sino que Yahweh proveyó todo. Por eso yo te decía, fiel es aquel que llama como aquel que también hará en nuestra vida. Si Yahweh los mandó a hacer algo, una labor, ciertamente Yahweh también proveerá los recursos suficientes y los necesarios para llevar a cabo aquella labor que se nos ha encomendado. ¿Cuánto lo entendemos? Y si Yahweh nos ha mandado a servirles, Él va a proveer el tiempo, los recursos que tú y yo necesitamos para que tú y yo le podamos servir a Él. ¿Cuántos decimos amén? Él lo hará. Él va a proveer sobre nuestras vidas, sobre cada uno. Versículo 15, ¿dónde me quedé? Dice, tú irás, tú irás a tus padres, dice, en paz, dice, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, después saldrán, dice, de ahí con grandes riquezas, dice, tú irás en paz con tus padres, dice, y serás sepultado en vejez, dice, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, dice, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo, dice, la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, dice, y aquí que apareció un horno humeante, dice, y una antorcha de fuego, dice, que pasó entre las dos mitades, dice, de los animales. En aquel día, dice la palabra de Yahweh, hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado a esta tierra, dice, desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates, dice, los cananeos, los eneseos, dice, los cadmoneos, dice, los heteos, los fereceos, los refaitas, dice, los amarreos, los cananeos, dice, y los gergeseos, dice, y los jebuseos. Pero vemos que en aquel momento dice que la palabra dice que Yahweh estableció un pacto con Abraham. Dice que Abraham entró en un sueño profundo, dormido. Dice, y ese lugar pasa. ¿Quién es la antorcha? Dice que en aquel momento, dice, y tú irás a tus padres, y aconteció que cuando ya se había puesto el sol, dice, las densas tinieblas, de aquí que apareció un horno, dice, humeante, y una antorcha de fuego pasó entre las dos mitades de los animales. Dice, en aquel día Yahweh hizo un pacto con Abraham. Vemos que en aquel día se estableció, o Yahweh hizo un pacto con Abraham. ¿Sabes? Cuando Abraham había establecido, puesto las mitades, en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores, dice que colocó uno en cierto lugar, las aves en cierta condición. Dice que en el momento después, dice que Yahweh, que Abraham había establecido, dice que vinieron las aves de rapiña y trataron de comerse todo lo que Abraham había preparado. Y vemos que adelante, donde estamos leyendo en el capítulo más adelante, dice la palabra, dice que Yahweh hizo un pacto con Abraham. Todo lo que Abraham había preparado o había edificado con esas aves era para que Yahweh pudiera entrar en un pacto. Dice, y a tu descendencia daré esta tierra. Pero algo que es muy importante, ¿sabes? Dentro de las escrituras, y déjame pegarme aquí los apuntes, habla de dos tipos de pacto. Un pacto que era condicional y uno que era incondicional. Condicional, que era algo obligatorio para ambas partes. Ese era un pacto que estaba condicionado, que era obligatorio, que concernía hacia ambas partes. Un pacto entre que Yahweh, un ejemplo de ello, el pacto que Yahweh estableció con el pueblo de Israel, en ese momento en el que Yahweh entró en contrato o en pacto con el pueblo de Israel, fue un pacto condicional. Ese pacto condicional delineaba los lineamientos, los deberes
que el pueblo de Israel tenía que mostrar para con Yahweh, que tendría que ser un pueblo fiel, que no tendrían otros dioses aparte de él, que tendrían que guardar sus leyes, que tenían que guardar sus mandamientos. Pero en ese mismo pacto también delineaba las condiciones o lo que Yahweh estaría haciendo en ese pacto o en ese convenio que él estaba haciendo por Israel, en el cual él prometía guardar sobre el pueblo de Israel, cuidarlo como la niña de sus ojos, ser Elohim para ellos y que ellos fueran para él como su Elohim. Pero el pacto que Yahweh establece con Abraham ya no era tanto un pacto condicional, que estaba obligado a Abraham a hacer algo, sino que el pacto que Yahweh estaba haciendo con Abraham era un pacto incondicional. Dentro de ese pacto condicional se comprometía no solamente, ya no era de dos partes, sino era de una sola parte, en el cual él estaría cumpliendo en ese pacto incondicional o en ese acuerdo entre dos, pero solamente una de esas partes o solamente uno de ellos tenía que hacer algo y la otra persona no. Si tú y yo vemos que cuando Abraham estableció todo, dice que vino como una... Versículo 17 dice, y aconteció que el sol se había puesto, dice, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego, dice, y pasó entre las dos mitades de los animales. ¿Sabes? Una vez que se establecía ese pacto y se atravesaban entre los dos animales y entre los dos, cuando corría esa sangre, sabes que el pacto que muchas veces se establecía era que ambas personas tenían que caminar entre ese pacto o entre ese sangre, que era un acuerdo entre ellos. Pero en ese pacto que Yahweh establece con Abraham, quien hizo todo, Abraham no tuvo que hacer nada, Abraham simplemente tuvo que establecer las partes donde debían, pero quien atravesó las partes y las metidas, quien hizo todo y quien estableció el pacto, ¿quién fue? Fue Yahweh. ¿Sabes? Eso nos recuerda para nuestras vidas que Yahweh es fiel para con nosotros, que Yahweh nunca se ha olvidado de la promesa que Él ha dado para su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? Él ha dado su promesa para cada uno de nosotros. Y en eso tú y yo podemos estar y estar confiados y poder estar seguros que Yahweh es el que hace a favor nuestro. Vemos que entonces estableció el pacto y si nada más lo dejaba ahí de paso. Pero vamos a retornar al libro de Sofonías porque sé que el tiempo avanza muy rápido. Al punto en el que yo quiero llegar, Yahweh nunca se ha olvidado del pacto que Él ha establecido para con su pueblo, para con nosotros. Y sabes, la palabra en el libro de Sofonías capítulo 2 dice congregaos. La palabra dice congregaos. Quien obedece, sabes que hay mucha gente que obedece a este mandato y muchos otros no obedecen a este mandato. ¿Cuántos entendemos? Aún la misma palabra dice en el libro de Hebreos, dice, por lo tanto no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabes? El no dejarse de congregarse, ¿por qué? Tú y yo salimos de un sistema grecorromano en el que se nos fueron heredadas muchas cosas. Jeremías capítulo 16 habla, Jeremías capítulo 16 dice que se nos fueron heredados, dice que en el final, y en parte somos el cumplimiento de ello, dice que en el final de los tiempos muchos vendrían y dirían, mentira hemos heredado de nuestros padres, y en parte de nosotros tú y yo heredamos parte de una herencia greco-romana, donde aunque muchas veces decíamos que no teníamos nada que ver con Roma, muchos de los principios que estaban basados sobre el fundamento cristiano fue producto de los concilios en el año 325, el concilio de Trento, de Nicea, donde por medio de lo que fue mayor parte, lo que fue el catolicismo, de ahí salió la ramificación, si tú quieres, de muchas otras religiones, entre ellas lo que era parte del cristianismo, donde Constantino vino a ser el promulgador de todas estas cosas, donde parte se declaraba como una persona que era creyente en cierta manera o creidor, pero que vemos que era parte adorador del sol. Constantino le llamaba el sol mi amigo Invictus, el inconquistable, era adorador del sol, donde dentro de todo lo que Constantino tenía, mezcló lo que era la religión con el paganismo, y de ahí nació todas las ramificaciones que tú y yo conocemos. Y muchas de esas doctrinas tú y yo cargábamos sobre nuestras vidas. Y la misma palabra en Hebreos dice, por lo tanto no dejar de congregarse. Di conmigo, el Shabbat es un mandamiento. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, por tanto guardarás
el día de reposo, te acordarás de él, lo consagrarás. Dice, no te olvidarás, dice, lo consagrarás, será un día apartado. ¿Para quién? Para Yahweh. En el momento en el que la misma palabra Hebreos dice, no dejar de congregarse. ¿Sabes que hay mandamientos positivos y mandamientos negativos? Hay aquellos mandamientos que son obligatorios, que hasta tenemos que hacer, y otros que son de no. Pero la palabra dice, por lo tanto dice, no dejarás de congregarte. ¿Sabes que ese es un mandamiento que está imponiendo, en el que la palabra nos enseña y dice, no dejarás de congregarte? ¿Por qué? Porque el congregarnos es un mandamiento, cuanto lo entendemos. No por el hombre, sino establecido por ¿quién? Por Yahweh. Dice, por tanto guardarás el día de reposo, lo santificarás y lo glorificarás. Tenemos nuestra ceremonia, tenemos nuestro ceremonial en nuestras casas, en nuestros hogares, encendemos nuestras velas, leemos, si tú quieres, las bendiciones. Y sabes que eso es una transición que nos ayuda para muchos de nosotros. Venimos de un trasfondo donde estamos tan acostumbrados a hacer tantas cosas muchas veces en nuestras vidas, de que muchas veces tiene que haber un par de aguas, donde tiene que haber un partimiento de algo y dice, esto es para esto y esto es para lo otro. Sabes, el guardar el día del ceremonial, si alguien puede decir, bueno, ¿y si no lo guardo? Pues la misma palabra tal vez no nos enseña que en sí lo tengamos que guardar. Y ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no lo hagamos. Pero es algo que nos ayuda. Porque yo puedo decir, yo hago el ceremonial, enciendo mis velas, enciendo el ceder y leo el ceder, oro el uno por el otro. Pero eso no es guardar en sí el día de reposo. No sé si me estoy explicando cuánto lo entendemos. Eso es parte del ceremonial, donde yo estoy haciendo, apartando, consagrando ese día como consagrado, como kadosh. ¿Para quién? Para Yahweh. Pero el día de reposo, dice la palabra, dice, por lo tanto no harás nada de lo que a ti te place en ese día. Dice, ni tú, ni tu siervo, ni tu amo. Dice Isaías capítulo se me fue. Si alguien se acuerda, sé que es en Isaías, pero dice, por lo tanto, dice, guardarás el día de reposo, dice, y apartarás tu pie para no hacer lo que a ti te place en ese día, y entonces le llamarás que delicias, y él te bendecirá, te irá a cabalgar por los cielos, por las alturas. Pero dice, eso es guardar el día de reposo, el día que Yahweh escogió. No es solamente hacer el ceremonial, que es bueno. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es bueno que lo hagamos, porque nos ayuda a hacer una transición de todo el resto de la semana, donde llegamos. Y hay muchos que yo he conocido, o muchos de ustedes que yo he conocido, que han compartido conmigo, y muchos de ustedes ya lo tienen establecido, en el que dicen, bueno, no importa si la puesta del sol es por el clima, y la puesta del sol, bueno, hoy el sol sale más temprano, sale más tarde, y la puesta... Isaías 58:3, vamos rapidito ahí. Dice, si a causa del día de reposo, dice, apartas tu pie para no hacer lo que a ti te place, dice, en mi día santo, di conmigo, no es nuestro día, es el día de Yahweh. No es el día que me corresponde a mí. Dice la palabra, dice que 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó de todas sus obras. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, 6 días tenemos para hacer toda nuestra labor, todo nuestro trabajo, para hacer lo que nosotros nos place, pero el séptimo día, di conmigo, es para Yahweh, no es nuestro. Dice, si a causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que a ti te place en mi día santo, dice, y llamas al día santo al día de reposo, delicia, consagrándolo a Yahweh, dice, glorioso, dice, y lo honras, dice, no procediendo según tus caminos, ni haciendo a él lo que a ti te place o lo que te complace, ni hablando por hablar de tus propios negocios, dice, entonces pondrás tu confianza en Yahweh, y yo te haré cabalgar sobre la fortaleza de la tierra, dice, te haré de comer, dice, y heredad, dice, de tu padre Jacob, dice, porque la boca de Yahweh ha hablado. Di conmigo, guardar el día de reposo trae bendición para nuestras vidas. A lo que yo volvía, muchos de ustedes, yo he conocido que, aún de nosotros mismos, que ya cuando tienes separado, establecido algo, dices, bueno, a las 6:30, 7 o 7:30, no importa si oscurezca antes, si no oscurezca. Muchos de ustedes lo han compartido y gracias por la confianza del testimonio que me han dado, y que muchos lo guardan, y que ya lo estableces, ya automáticamente. Ya va a llegar la hora y dices, todo lo que yo estaba haciendo
lo dejo porque ahora voy a entrar en un día apartado, consagrado, ¿para quién? Para Yahweh. Que no es un día mío, es un día ¿para quién? Para Él. Y lo guardas. Y eso nos lleva de una transición o de un lugar a otro, donde somos conscientes de que el día de reposo, el día sábado, ha llegado a nuestras vidas, y eso nos ayuda a hacer, perdona la redundancia, de hacer una transición en nuestras vidas y decir, bueno, hasta aquí llegó toda mi labor, todo mi trabajo, y de aquí en adelante es un día ¿para quién? Para Yahweh. Donde ya no hago mis asuntos, mis negocios, donde muchos de ustedes yo sé que apagan sus teléfonos, no contestan llamadas, etcétera, etcétera, porque es un día que está apartado ¿para quién? Para Yahweh. Venimos y nos congregamos. La palabra en Sofonías dice, congregaos, congregaos, pueblo mío, porque es un mandato, una instrucción para nuestras vidas. Hebreos lo declara de esta manera, dice, por lo tanto, dice, no desobedezcamos como vuestros padres lo hicieron, dice, por lo tanto, Él da una nueva oportunidad. Voltea con la persona que está a tu lado. Él nos da una nueva oportunidad para entrar en su propósito y en el plan de Él, para que nuestras vidas sean bendecidas. Dice, por lo tanto, Él da una nueva oportunidad. Sabes, el domingo no es una ordenanza. Es más, el domingo lo instituyó y lo preparó el hombre. Aún dentro de los concilios de Nicea, de Trento, que se llevaron en el año 324, 325, y que muchas de las cosas fueron decretadas. Dentro de ello, Constantino decretó el día de la Pascua, que el día de la Pascua no era conforme el día establecido, conforme a la palabra de Yahweh. Y vemos que muchas de esas cosas las heredamos y las trajimos nosotros a nuestras propias vidas y éramos partícipes de ellos. Pero el domingo no podría ser un mandamiento o una ordenanza. Podríamos decir, bueno, es que es el día preparado, consagrado para Yahweh, y no importa cuál sea el día, pues sí, tal vez no importa, etcétera, etcétera. Pero el mandamiento que Yahweh estableció, di conmigo, es guardar el día de reposo, santificarlo. Dice, y no hacer lo que a nosotros nos place en ese, dice, porque sería un día santo apartado ¿para quién? Para Yahweh. Dice, por tanto, no dejar de congregarnos, no dejemos de hacer lo que nos corresponde en este día. ¿Cuántos estamos de acuerdo con el Padre? Es una ordenanza. Y sabes, Él desea bendecirnos. Él desea que tú y yo seamos un pueblo bendecido. Pero la única manera de poder ser un pueblo bendecido es cuando tú y yo somos guardadores del plan, del pacto y del mandamiento que Yahweh ha establecido para con su pueblo. No hay otra manera. Las promesas que Yahweh hizo a Abraham estaban condicionadas. Y las primeras que le hizo a Abraham, dice, si andas recto delante de mí, dice, ciertamente te bendeciré. Y vemos que Yahweh, Abraham fue recto delante de él, delante de sus ojos, dice que le fue contado por justicia, y Yahweh lo bendijo. Pero el pacto que él estaba estableciendo, que leíamos con Abraham, Abraham ya no tuvo que hacer nada. Yahweh mismo se comprometió con Abraham de decirlo, ciertamente Abraham, yo establezco un pacto contigo. Donde aún la misma palabra dice que Yahweh dice, no habiendo por nadie mayor por quien jurar, Yahweh mismo levantó la mano y dijo, por mí mismo yo te prometo que yo te voy a bendecir. Sabes, el que Yahweh nos bendiga no depende de nosotros. Depende de Él que lo haga. Y como Yahweh no puede faltar a su promesa, Yahweh dice, ten por cierto que yo te bendeciré. Y en ese obedecer nuestras vidas, en ese bendecirnos, ¿sabes que hay un retorno que tú y yo tenemos que tener? Que es el de ser guardadores de su pacto, de sus mandamientos, de sus preceptos y los estatutos que Él estableció con su pueblo. Lo leímos de Deuteronomio capítulo 28, dice, y estos mandamientos que yo te pongo, dice, y sucederá que si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, dice, haciendo y obedeciendo en todo lo que yo te mando, dice, bendito serás al entrar, al salir, etcétera, etcétera. No dice que las declararemos. Dice que estas bendiciones vendrán y nos alcanzarán. ¿Por qué te alcanzarían? ¿Por qué nos alcanzarían? A la medida que tú y yo alineamos nuestras vidas, todas las demás cosas se van alineando. Pero es el de ser rectos, íntegros de quién? Delante de Yahweh.
Porque no solamente corresponden el ser fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es más, yo estaría mintiendo si nada más te dijera que trajeras tus diezmos y tus ofrendas y que eso es lo único que basta para que Yahweh te bendiga. Y no es de esa manera. Porque es el traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y ese es un vehículo, un medio por el cual Yahweh bendice nuestras vidas. Pero la bendición de Yahweh no vendrá si yo soy desobediente. Si yo soy desobediente a mis padres, si yo no obedezco a mis padres, si yo no obedezco a la autoridad. Son cosas que tienen que ir acomodándose en un orden para que la bendición de Yahweh pueda venir sobre nuestras vidas. Y mientras yo no sea guardador y no ponga por obra los mandamientos de Yahweh establecidos en su palabra, por mucho que yo diezme y por mucho que yo dé, no servirá. Porque Él desea la obediencia de nuestras vidas y de nuestros corazones. Que muchos dirían, pastor, cuidado con lo que dices, pero no es así. Es cumplir el plan y el propósito por lo cual Yahweh nos ha llamado. Que el de ser obedientes a la palabra de Yahweh es aquello que asegura nuestra bendición para nuestras propias vidas. ¿Cuántos de nosotros deseamos ser bendecidos? Muchos. ¿Y qué tenemos que hacer? No solamente ser fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas que Él reprenda al devorador, sino ser obedientes en todo lo que Él nos mande y en todo lo que Él nos pida. Porque en eso estamos asegurando nuestra bendición para nuestras propias vidas y aún para nuestras propias familias. ¿Sabes? El ser obedientes, el ser yo obediente, yo estoy abriendo camino para la generación que viene detrás de mí, que son mis hijos, mis familias, mis nietos, etcétera, etcétera. Cuando tú, papá, mamá, tú eres obediente, abuelo, estamos siendo obedientes a la palabra de Yahweh, estamos abriendo camino para aquellos que vienen detrás de nosotros. Si tú y yo vemos cuando Abraham fue obediente y la misma promesa que Yahweh le dio a Abraham fue la misma promesa que le dio a Isaac. Pero sabes, la misma palabra dice, por cuanto tu padre Isaac fue obediente en todo lo que yo le pedí y fue recto e íntegro delante de mis ojos, dice, ciertamente yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. ¿Pero por qué? Por cuanto Abraham fue obediente delante de la vida de ¿quién? De Yahweh. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén. Gracias, Padre. Amén. ¿Cuántos obedientes? Gracias por las 3 voces. No se crean. Muchos. Y es al asegurar nuestra bendición, el propósito. Vamos a retornar a Sofonías. Yo sé que el tiempo avanza, pero vamos a poder avanzar hasta donde alcancemos. Sofonías capítulo 2. Sofonías capítulo 2, versículo 1. Dice, congregaos, ya lo leíamos. Dice, oh nación sin pudor. Dice, antes de que entre, en vigencia el decreto, como tamo, dice, pasa el día, dice, antes de que venga sobre vosotros el ardor de la ira de Yahweh, dice, antes que venga sobre vosotros el día de la ira de Yahweh, dice, buscar a Yahweh, dice, vosotros, ¿qué dice la palabra? Todos los humildes. Y aquí no habla para todos. Dice, esto habla para los humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí? Porque dice la palabra, dice, buscar a Yahweh. No dice buscar a Yahweh todos los habitantes de la tierra. Yahweh hace una diferencia, dice, buscar a Yahweh, vosotros todos los humildes. ¿Quién es un humilde? ¿Cuántos humildes hay aquí? Amén, gracias, Padre. ¿Sabes? El ser humildes es poder reconocer lo que Yahweh ha hecho en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Dice que Yahweh rechaza al orgulloso y al soberbio. Pero a una persona de un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde, dice la palabra que Yahweh nunca despreciará. Dice que Yahweh resiste a los soberbios, dice, pero da gracia a los humildes. La importancia de poder ser humilde, dice, buscar a Yahweh, vosotros los humildes de la tierra, y dice, que han cumplido, ¿quiénes son? Dice, sus preceptos. Buscar la justicia, buscar la humildad, quizás, y ese es el punto en el que vamos a entrar si no entro en este día, dice, quizás sean protegidos en el día de la ira de Yahweh. ¿Sabes que hay un tiempo establecido y decretado para la tierra? Por mucho que nos guste, déjame poner este panorama, por mucho que a mucha gente le pueda gustar o no le pueda gustar,
lo que Yahweh estableció, cuando la misma palabra habla en el final de los tiempos, la misma palabra en el hebreo tiene un amplio entendimiento, un amplio contexto. Cuando la palabra dice en el final de los tiempos, dice en el final de los días de la ira o en la culminación de los tiempos, ¿sabes? La palabra en el hebreo es Aharit Hayamin. La palabra Aharit Hayamin va directamente relacionada a los acontecimientos proféticos que están teniendo cumplimiento. Déjame ponerlo de otra manera. Aharit Hayamin significa los acontecimientos que están siendo establecidos o que están siendo cumplidos en la palabra de Yahweh. Eso nos acerca o nos pone más cerca en una perspectiva de un retorno de la venida del Mesías, cuanto lo entendemos. Y eso es algo que está establecido y estipulado por la palabra, que a muchos le puede agradar, no les puede agradar. Es una realidad que no podemos negar, que está establecida. Y dice que en el final dice buscar vosotros los humildes de la tierra, dice cumplir sus preceptos, buscar la justicia, dice buscar la humildad, dice, y quizás, no nos asegura, dice quizás sean protegidos en el día de la ira de Yahweh. La misma palabra dice, porque si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Siempre es poder reconocer quién es Yahweh sobre nuestras vidas. Dice quizás sean protegidas. ¿Cuántos de nosotros deseamos tener la protección de Él? La seguridad y la confianza de que puedan pasar las cosas, pueda pasar lo que pueda suceder, que las cosas puedan empeorar, que si hablan de un reseteo, que de una recesión, etcétera, etcétera, que no importa qué sea lo que venga sobre este mundo, que tú y yo podamos tener la confianza y la seguridad que nuestras vidas están en las manos de Yahweh, y que si somos humildes delante de Él y que guardamos sus preceptos establecidos en su palabra, quizás Yahweh nos guarde y nos proteja y Él tenga misericordia de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Pablo dice, no siendo que yo habiendo hablado y predicado a muchos, yo mismo me descalifique. Porque muchas veces nos olvidamos. Muchas veces instruimos, enseñamos a otros, y muchas veces nos olvidamos que aún en nuestras propias vidas hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Porque esas cosas a veces nos pueden descalificar aún a nosotros mismos. Pablo decía, no haciendo que habiendo predicado, habiendo hablado a muchos, en otras palabras, yo mismo descuide mi ministerio y me descalifique yo solo, por pensar que soy autosuficiente y que soy tan preparado y tan capacitado que yo sé hacer las cosas y que yo no necesito de esto. ¿Sabes? Porque no es por cuánto tú y yo conozcamos de la palabra. ¿Sabes? Hay personas más capacitadas que tú y que yo, y aún que mi propia vida, tal vez muchos de los que están aquí pueden tener un poco más de conocimiento, mucho conocimiento, pero sabes, el conocimiento no nos salva. Lo que nos salva es ser hacedores y obedientes a la palabra de Yahweh, que no importa cuánto conocimiento yo tenga, sino es cuánto de la palabra yo aplique en mi vida para ser hacedor de ella. Porque eso es lo que nos prepara, eso es lo que nos justifica delante de los ojos de Yahweh. El ser hacedores de Él. Vamos a Miqueas capítulo 2. Bueno, guarda lugar ahí en Miqueas. ¿Sabes? Miqueas capítulo 2, y ahorita entramos, tal vez no ahorita. Miqueas habla de un personaje que, si tú miras la vida de Miqueas no era biológicamente israelita. No era biológicamente israelita. Sin embargo, se agregó al pueblo de Yahweh, al pueblo de Israel, si tú le quieres llamar de esa manera. Y Yahweh levantó a este hombre, a este profeta Miqueas, como un profeta. Di conmigo, aunque no seamos biológicamente israelitas en nuestras vidas, en nuestros corazones, aunque no procedamos de carne, de sangre, etcétera, etcétera, el simplemente hecho de venir por medio de Yeshua, Él nos toma y Él nos usa y nos dota de dones y de talentos para que tú y yo le podamos servir y ser útiles en las manos de Yahweh.
el venir a Él nos hace aptos. Dice la misma palabra que Él dio dones a los hombres y los dotó con dones, con talentos, para que esos dones y talentos fueran de uso para el cuerpo del Mesías. Corintios lo dice, para que seamos edificados, dice, por medio de los unos por los otros. Los dones, los talentos, voltea con la persona que está a tu lado, dile, tus dones, tus talentos, no son para que los guardemos. Pero voltea con la persona que está a tu lado, dile, y tú también dile, tú tampoco guardes los tuyos. Sino son para que los usemos y los pongamos por obra en el cuerpo de ¿quién? Del Mesías, para que seamos edificados los unos a los otros. ¿Cuánto lo entendemos? Por el tiempo no voy a poder entrar en más, dejo hasta aquí. Y si hay algo que no podemos negar, que ciertamente sí dice la palabra, dice que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Y que bien mucho de lo que tú y yo traemos como el Día de Padre y Día de la Madre, habrá muchos gente que podría decir, bueno, pero eso es algo que sacamos de Roma, pero sí no podemos negar que la misma palabra dice que honremos. Y no quiero hacerlo con ese fin, con ese propósito, pero quisiéramos darte un obsequio a ti, mamá. Y oramos cada día y diariamente por cada uno de ustedes como padres, como familias. Y sabemos muchas veces lo difícil que es para ti, mamá, muchas veces el tenerte que parar en la brecha, el tener que orar por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tus parientes, por tus familias, porque aún la misma palabra dice que mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? ¿Sabes? Y ese ¿quién la hallará? Es como si fuera algo imposible de poder encontrar. Y gracias al Padre que yo sé que en este lugar, muchas de ustedes, si no es que todos, mejor dicho, cada una de ustedes, son mujeres virtuosas que edifican y que saben llevar bien la casa, que oran y que interceden, no solamente por la vida de sus maridos, de sus esposos, por la vida de sus hijos, pero es siempre el propósito de poder sacar a la familia adelante. Y queremos tomar parte de este tiempo para honrar tu vida, mamá, y que yo quisiera, tú, si estás al lado de tu esposa, al lado de ella, y debo pedir que tú pongas tu mano alrededor de ella, en su hombro, en lo que tú puedas, y vamos a orar por ellos. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, bendecimos, Padre Yahweh, la vida de cada madre. Tu palabra dice, Padre Yahweh, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que es mucho más valiosa que los rubíes. Padre, gracias por cada una de estas mujeres que han sabido llevar sus casas, sus familias. Yo te pido, Padre Yahweh, que en el nombre de Yeshua seas tú derramando tu sabiduría sobre la vida de cada una de ellas. Que tu plan, tu propósito sea cumplida sobre la vida de cada una de estas mujeres. Que tú honres la oración, Padre Yahweh, de cada una de ellas. Tu palabra dice que tú honras, Padre, la oración de una madre. Y tú conoces lo que hay en el sentir y en el corazón de cada una de ellas. Tu palabra dice que aún no está la palabra en nuestras bocas, Padre Yahweh, tú lo conoces. Que en el nombre de Yeshua seas tú concediendo el anhelo y el deseo de sus corazones de cada una de ellas. Les bendecimos y te pedimos que seas tú, Padre Yahweh, guardándolas en el hueco de tu mano. Que seas honrando la vida de cada una de ellas. Y que cada una de ellas pueda ser ejemplo, no solamente en sus casas, en sus hogares, pero en sus lugares de trabajo, en sus lugares, sus entornos, donde cada una se desenvuelve. Bendícelas y guárdales en el hueco de tu mano, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén.